Hola, estimados amigos, me llamo Nikolai Bondarenko y hoy en el estudio de Prensa Libre está el conocido publicista Leonid Viktorovich Krutakov. Les doy la bienvenida. Leonid Viktorovich una vez dijo una frase notable, que cuando la Unión Soviética colapsó, llegaron al poder los ratones, seres voraces, a veces descarados. Hablemos de esto, sobre el poder, el dinero y la interacción entre el poder del dinero y el dinero del poder. Por favor, dígame, en su opinión, ¿se puede concluir hoy que en Rusia gobierna el poder del dinero? Claro, el modelo de desarrollo social en grande, porque el modelo es una cierta conexión del ser humano, la sociedad, el entorno social con los recursos naturales y su forma de interacción. ¿Qué efectos se obtienen? ¿Cómo se reparten esos efectos? ¿Quién arriesga qué? ¿Quién al final recibe qué premio? Es decir, cambiamos el modelo. Si teníamos un modelo con propiedad pública condicional, capitalismo estatal, que la Rusia soviética de Lenin copió de la economía militar alemana de la Primera Guerra Mundial. Luego sí, cambiamos la jerarquía. El proyecto surgió como una jerarquía de conocimientos, una jerarquía de competencias, y luego degeneró en una jerarquía de portocracia y estatus, y de ahí a la traición no hay mucho, y sí, tenemos el poder del dinero, es una jerarquía monetaria que ha llegado al poder en todo el mundo, porque originalmente había una jerarquía del espíritu, la iglesia, una jerarquía de la sangre, la aristocracia. Primero mataron a Dios y luego decapitaron al rey, y la eficiencia de la sociedad y del ser humano comenzó a medirse en dinero, lo que Keynes llamaba la civilización de los contables. Es decir, como él decía, podríamos con las posibilidades y medios que tiene la humanidad construir palacios y castillos, pero construimos barrios marginales porque es más fácil alquilarlos y se puede ganar más dinero. Y esto, por supuesto, cambia todas las relaciones. El señor Polanyi no en vano hablaba de la supremacía del capital judío en el mundo, porque cuando la jerarquía de la sangre fue reemplazada por la jerarquía del dinero, se necesitaba un intermediario ideal. Y el intermediario ideal en asuntos interestatales solo podían ser personas sin patria, y los judíos entonces no tenían patria. Y nadie sospechaba que defendieran intereses nacionales de alguien. Eran intermediarios neutrales ideales, pero el entorno neutral nuevamente degeneró la civilización humana en una civilización de promotores. Como si el progreso y los logros de la humanidad se midieran en pinturas, arquitectura, obras literarias, ahora todo lo maneja el productor. No el creador que crea un nuevo producto, un nuevo significado, sino el que lo vende, el que lo convierte en dinero, lo monetiza, por así decirlo. Aquí probablemente desde mi punto de vista no es tanto una cuestión de nacionalidad, el capital no tiene patria, ¿no? Donde están sus fondos, ahí está su patria, todas las nacionalidades son comparables. Hablo del cambio inicial del proyecto. Y Polanyi lo definía así, simplemente porque entonces el concepto de libertad se percibía de otra manera y por los humanistas europeos. Decían que los banqueros traicionan la libertad por dinero, porque el capital internacional, si hablamos en el mundo moderno, está interesado en las relaciones contractuales, no en la guerra para resolver problemas. La paz de Westfalia y el mundo soberano son un mundo de guerras que sacudieron Europa y el mundo entero. El largo periodo de coexistencia pacífica está relacionado con que las élites nacionales están atadas por un contrato, es decir, la deuda interestatal y externa se coloca por encima de la deuda nacional y la deuda del Estado con su población. No solo cambió la naturaleza de la evaluación de la eficiencia, cambió la legitimidad del poder, no tanto las elecciones, sino el contrato, si cumples el contrato o no. Y si no lo cumples, ahí ya hay guerra. Esto también es una de las ilusiones. Nuestra idea liberal está convencida de que la competencia y el contrato son formas de equilibrar las relaciones. Pero cualquier empresario serio le dirá que la competencia es guerra. Que lleva al monopolio. Sí. En su palabra inicial dijo que desde el año 13 los bolcheviques construyeron capitalismo estatal, no socialismo. No se equivocó, es realmente su expresión.
No me equivoqué, no es así. Así es como lo decía Rathenau, el creador del milagro económico alemán, el primer milagro económico, porque Alemania pudo recrear en un pequeño espacio cerrado, comparado con EEU, Francia, con océanos abiertos, e Inglaterra, crear una economía que no les envidiaba. Es decir, cuando las necesidades militares y la militarización, lo que Hitler repitió en la Segunda Guerra Mundial, entonces Lenin decía sí, que Rathenau creó el modelo del futuro socialismo. Y la mayoría adoptó este modelo alemán, con control sobre el porcentaje del Estado, con control sobre la emisión de dinero, control sobre el crédito público, porque cualquier crédito privado está limitado por el crédito público. Las posibilidades de una u otra sociedad de trabajar esa cantidad de dinero y ese crédito que se asigna para el futuro. Por eso los bolcheviques adoptaron este modelo. Y sí, es un capitalismo estatal clásico. Quizás repartimos toda la propiedad a todos, no era propiedad estatal. Era capitalismo de Estado porque la Unión Soviética existía en el mercado internacional como un sujeto de mercado, en todo el comercio. Y Lenin, durante la revolución, propuso a los estadounidenses que si nos ayudaban a industrializar el país, a restaurar los ferrocarriles, podríamos venderles níquel, petróleo, grano a un precio garantizado, si no me falla la memoria, 10 millones, un precio terrible, en oro, rublos de oro en ese entonces a cambio de industrialización. Hoy, solo para quienes no quieren saber, la industrialización ocurrió con la participación directa de estadounidenses en los suministros. Es decir, tanto locomotoras como rieles de hierro, todo eso estaba. ¿Y eso cambia algo de alguna manera? No, no cambia nada. A lo que me refiero es que empezamos con que cuando dije capitalismo de Estado, hiciste una pregunta. No, eso no cambia. Cambia la naturaleza de la propiedad, ¿verdad? La propiedad es el derecho a tomar decisiones. Es decir, si el Estado crea propietarios privados como Patanin, Jodorkovsky, quien sea, les delega derechos para la estabilidad social en la zona de responsabilidad que comienzan a asumir. Si el Estado lo asume, entonces la reacción es diferente. ¿Qué pasó en la privatización? El Estado no solo tenía la tarea de obtener ganancias, también tenía funciones sociales y de asegurar lo social. Cuando Potanin privatizó Norilsk, Níquel, Jodorkovsky, Yukos, privatizaron las áreas de producción, pero los sanatorios, dispensarios, instituciones médicas que estaban en el balance de estas empresas, que aseguraban a los trabajadores, sí, todo eso lo dejaron al Estado. Es decir, la carga social la dejaron al Estado y se llevaron solo lo que generaba ganancias. Realmente, por ejemplo, un simple ejemplo, Jodorkovsky, creo, si no me falla la memoria, Jodorkovsky y Patanin, creo, compraron Norilsk Níquel por $170 millones. Los ingresos anuales de exportación, 3.000 millones. Es decir, lo compró por los ingresos de un mes y lo tomó como garantía y los gastos los dejó al Estado. De repente la persona tiene mucho dinero. Otro efecto de esta privatización monetaria, lo que permite. Tomaste la propiedad. Bueno, ahí el ejemplo más simple. La planta de Mil fue privatizada por $10.000. Tenía en la plataforma 5 helicópteros, cada uno valorado en $7 millones. ¿Se considera que fue imprudente y criminal? Es criminal. Tengo un valor real, un valor que se valora en estándares mundiales en miles de millones y lo obtuve por millones, no tengo que hacer nada. Solo aumento gradualmente mi capitalización en el mercado mundial. Emito acciones y obtengo dinero sin hacer nada, sin mejorar el entorno, sin aumentar la productividad, sin crear un nuevo producto. Solo adapto el modelo de la empresa soviética o la asociación industrial al mercado mundial, la integro. Y el mercado mundial no estaba interesado en los frigoríficos soviéticos, coches, cosechadoras. Tienen frigoríficos y producciones propias. Sí, pero petróleo, gas, materias primas, níquel, cobalto, por supuesto. Sobre la industrialización y la participación de otros países, los estadounidenses conocen la frase de los clásicos: negocia incluso con el diablo, incluso con el demonio, si puedes engañarlo y no él a ti. Se da este ejemplo, que hubo alguna ayuda desde el otro lado del océano. Sí, excelente. Ahora el gobierno no puede organizar tales oportunidades, aunque parece que el mercado mundial, parece que no hay tales presiones severas, pero ahora imitan un poco estas sanciones, pero esa es otra historia. Una vez más, no entendí la diferencia entre el capitalismo estatal y el socialismo en su comprensión. En mi comprensión, si actúas según las leyes del mercado en el entorno exterior, y la Unión Soviética actuaba según las leyes del mercado, entonces eres un sujeto capitalista igual.
Y para ti, la existencia de capital no es como dinero acumulado en algún banco occidental, sino potenciales de crecimiento que has reunido, puedes usar como recursos de crédito, como recursos de garantía, es decir, eso te asegura ventajas competitivas. Un simple ejemplo de China, lo mismo, la voluntad política y la posibilidad de una orden política, a pesar de esta o aquella coyuntura del mercado, les permite adelantarse a los estadounidenses. Los estadounidenses nunca pudieron creer que alguien usaría sus instituciones de crecimiento, sistema financiero, asegurador, transaccional, crediticio, podría superarlos económicamente. Así que China, sabes, como un vagón trasero y de repente se encontró delante de la locomotora. Para los estadounidenses fue un shock, por eso estamos ahora preocupados. Es decir, una vez más, ¿no? Según su opinión, la experiencia que se logró y se implementó después de octubre de 1917 no puede considerarse socialismo, un Estado socialista, porque nuestro país comerciaba en el mercado capitalista, comercial. Además, cuando comenzó el verdadero colapso del país, porque vivíamos como una empresa de defensa, es decir, y organizada dentro de nosotros hasta ahora una organización geográfica, es decir, tenemos allí para llegar de Arkangelsk, para llegar a Moscú hay que volar o ir por los rieles. Nuestras estructuras son un complejo de defensa, no una conveniencia de comunicación interna. Desde Yrushov, entonces se llamaba coexistencia pacífica bajo Yrushov, cuando el socialismo declarado de repente dijo que podíamos y debíamos, y surgió la teoría de la convergencia. Y luego, en 1972, el Club de Roma lo formuló como desarrollo sostenible, es decir, cuando todos los países deben subordinar su interés nacional a un interés común. Pero el interés común, como muestra la historia, la práctica, no existe. ¿De interés general, de tipo mundial? Sí. Cada nación, debido a sus características, tiene sus propios intereses, incluso geográficos. Para, digamos, sacar una conclusión correcta para mí como representante de la izquierda y participante del movimiento comunista de izquierda, simplemente trato de entender si un Estado socialista comercia en un mercado capitalista, no es socialista, ¿cómo entonces debe vivir un Estado socialista? No lo sé. En primer lugar, es una cuestión de abstracción. Socialista, capitalista, lo que consideras como equivalente de valor. Si consideras tus propias obligaciones como equivalente de valor. En este sentido, la Unión Soviética proponía otro modelo de desarrollo. Sin duda, de desarrollo interno. Actuaba, si en el mercado exterior, actuaba como agente y como un contrapartida igual. DuPont o Standard Oil, pero internamente sí, claro, otro sistema de redistribución. Control es el mismo modelo alemán, control del tipo de cambio, el marco. Controlaban el marco en la Primera Guerra Mundial y lo que hace China, es decir, el yuan está estrictamente vinculado al dólar para evitar los juegos de devaluación de los estadounidenses que siempre organizan. Es decir, es una de las reglas básicas. Y sí, el modelo era diferente, lo rompimos y lo abandonamos. Siempre me dicen que nos traicionaron, a menudo escucho que traicionaron a Kazajistán, esas repúblicas, no traicionaron. Allí me encuentro a menudo, ellos vivían como siempre, conocen sus 8 generaciones, así lo sabían, nosotros los traicionamos, renunciamos al papel de líder, ellos nos seguían como líderes, como una imagen. Firmamos la Declaración de Independencia, que aquí llamamos fiesta el 12 de febrero. Y celebramos el colapso de nuestro propio país, como el Día de la Libertad y el Día de Rusia. Quiero decir que si dices que tu modelo es malo, muerto, inviable, aunque durante 70 años demostró su eficacia, la ley científica dice que si un hecho se confirma varias veces, se reconoce como un hecho científico. Durante 70 años el poder soviético demostró su eficacia y posibilidad de existencia. Y establecimos un estándar. Ahora nos enfrentamos a la política migratoria. Digo, chicos, cuando decían que la Unión Soviética, Rusia alimenta a los tayikos, era una política social inteligente, porque la gente va donde hay más dinero. Tan pronto como se formaron brechas deflacionarias y de valor, por supuesto, los tayikos van a ganar dinero en Moscú. Y por supuesto, hay que luchar contra esto, pero es beneficioso para el negocio que se dedica a esto. No donde hay más dinero, sino donde no hay posibilidad de asegurar una vida digna. De allí se van a donde hay más dinero. Teóricamente que en tu país puede que todo esté bien y en el vecino mejor, pero no avanzarás porque hay un mínimo en tu país.
Sí, y eso también. Pero cuando igualas el entorno social, un ejemplo sencillo, en Moscú derriban edificios de 5 pisos por programas de renovación, mientras que en Nizhnevartovsk la gente vive en vagones durante 20 años con 2 o 3 hijos. ¿Puede haber un nivel de vida tan diferente en un mismo país? modelos modernos que se han construido. ¿De qué comenzó la desintegración de la Unión Soviética? Con el regreso regional. No puede haber diferentes niveles de vida en un país. Entonces son diferentes países. Si no tomas en Moscú una ganancia loca debido a la renta capitalina y debido a que, bueno, digamos, 13 millones de alquiler, digamos, 7,000 al mes, bueno, tomo un promedio, calcula cuánto dinero llega al presupuesto al mes y nada se gana y con qué volúmenes de fondos opera la administración de Moscú. Sí, esos bordillos, baldosas eternas. Tuve un poco de experiencia trabajando en la administración de Luskov. Él, por supuesto, era un señor, pero era de la Unión Soviética. Él trataba a Moscú como su feudo. Tenía fincas en los alrededores de Moscú. Trabajé como primer subdirector de prensa de Luskov, alcalde de Moscú. Teníamos cada problema. Cosecha. Debíamos contar en todos los periódicos la cantidad de remolacha y papa almacenada. Todo estaba subvencionado. Moscú creaba leche, colmenas, farmacias urbanas en los alrededores de Moscú. Luskov se mantenía muy consciente para que las farmacias comerciales no subieran los precios. ¿Qué hizo la administración de los gestores que reemplazaron a Luskov? No quiero nada. Llegó la gestión que veía a Moscú como una casa en su feudo. Y estos gestores llegaron con varios indicadores para medir la eficacia. Venden todo lo social sobre Potanín, privatizan farmacias, derriban y entregan monumentos arquitectónicos. Son buenas mansiones en Moscú. Todas las fincas de los alrededores que Luskov apoyaba, todo fue vendido, todo se tiró al adoquín y a las baldosas. Es simplemente una absorción de fondos, en mi opinión. Pero es lógico, es difícil imaginar el desarrollo de la capital de otra manera, porque el capital evoluciona, sus representantes se vuelven más experimentados, más codiciosos, los apetitos crecen. Sí, eso es probablemente natural. Si construye, ¿cuál es la ley básica del mercado? Es la avaricia personal. Y eso es naturaleza. Está reproducido en la ley social básica. ¿Puede el instinto animal del hombre regular sus relaciones sociales? En mi opinión no puede, y eso es una cuestión de largo plazo. Todos vivimos en un horizonte corto, es una especie de trauma de nacimiento de la Unión Soviética. Si la Unión Soviética vivía con pronósticos y planes a plazos determinados, vivimos en el mejor de los casos con un presupuesto anual o trienal. Vivimos en anarquía. Ese dinero debe ser gastado en ese tiempo rápidamente porque no se sabe qué pasará después. Por cierto, ese también fue un problema de Lushkov. Nadie piensa en activos e inversiones a largo plazo y efectos en 30, 40, 50 años, máximo 1 o 2 años. Inviertes, recuperas, retiras, lo pones en un paraíso fiscal y todo bien. Todo, y se informa. ¿Por qué estas baldosas? Porque es fácil mostrar los gastos. Miren, todo está detallado, todo en gastos. Y cuando Lushkov pensó en crear un centro financiero, era un proyecto de puerta financiera del mundo, cuando se decía que lo importante no era el Estado nacional, sino las ciudades. Frankfurt, Shanghai, Nueva York, donde están los paraísos fiscales, donde están los casinos. Es el nuevo sistema de red del mundo. Intentaron crear en la City un alojamiento para grandes negocios y gente rica, lo máximo que alcanzaron sus fantasías, porque en un horizonte corto y las inversiones a largo plazo no están destinadas a un retorno rápido ni grande, sino con un crédito establecido por el Banco Central, 20%, eso es, bueno, ¿qué es eso? ¿Dónde se puede comprar ese dinero en un año? Narcotráfico. Es una condena, sí, estoy de acuerdo, para cualquier persona emprendedora, para cualquiera. Para cerrar el tema de las conclusiones que mencionaste sobre el socialismo, el capitalismo estatal se topará con una clase gobernante que se apropiará de los bienes públicos. Y en eso nos topamos. ¿Con el socialismo? Sí. Desde 1917. Una cosa es cuando estás encarnado en una idea de revolución mundial, construcción de un nuevo orden, esas son tareas anunciadas, públicamente anunciadas ante todo el pueblo,
Es difícil renunciar después. Además, estas personas estaban cargadas de ideas. Acabo de terminar un libro, un proceso histórico de formación del modelo económico moderno, cómo creció, de dónde, de este triángulo de estados del noreste de América, Pensilvania, Nueva York, Ohio. Así se formó el modelo que primero capturó los estados del norte y luego todo el mundo. Conocí brevemente la biografía de Trotsky, Lenin y Stalin. Eran personas siempre ocupadas con el trabajo teórico. Leían obras y escribían artículos, siempre ocupados en el trabajo intelectual. Se desarrollaban social, filosófica y políticamente. ¿Puedes imaginar a alguien de la élite moderna? Comparar incluso, sí, es gracioso. O sea, estás hablando de ratones, ¿verdad? Son ratones. Comparados con esos gigantes que cambiaron el mundo, que prácticamente lo crearon, se puede hablar de diferentes responsabilidades, de los sacrificios que se hicieron, pero fueron hechos por todo el país, y no se puede juzgar a los líderes de esa época en el contexto actual, porque había otras condiciones, otras exigencias, otras posibilidades, la necesidad de sobrevivir, otros riesgos y otros costos y efectos. Por supuesto, todo se dividió de manera diferente, pero cambiaron el mundo, sin duda. Estoy completamente de acuerdo, pero sobre el tema de la nomenclatura que al final se apropiaba de este producto social producido, dijiste que en el espíritu de la época soviética, Lushkov tenía sus propias propiedades. No criticamos al gobierno actual por tener una dacha o terrenos de caza. Los criticamos no por tener un bidón de diamantes en casa, sino por poseer fábricas de producción de diamantes, ciudades, monocultivos que trabajan para esas fábricas. Han acumulado en sus cuentas una cantidad de ceros que no se compara con ningún bien material. Por eso sí, probablemente, no sé, el 0,1% realmente iba para algún embutido. Qué gracioso es evaluar a la élite de la mayor economía del mundo por la cantidad de comida consumida. No puedes comer más de lo que cabe en tu estómago. ¿A dónde fue el resto? El resto fue para la misma industrialización de la que hablas, aunque con la ayuda de otros países, pero pagamos nosotros. En la etapa inicial, sin duda, fue así. Y pagamos con sangre, ¿no? Y con mano de obra barata campesina que se vio obligada a dejar su tierra. El proceso que ocurrió en Inglaterra durante el cercamiento siempre es una ruptura del campesinado. La transición del desarrollo agrícola al industrial requiere enormes sacrificios humanos. En la tierra, como decía Adam Smith, el campesino superaba en intelecto y nivel de inteligencia al obrero porque reparaba el techo, curaba al caballo, arreglaba el arado y la cerca. Colocaba y trillaba el grano y horneaba. Y el obrero, esa especialización. Yo sé golpear con el martillo y hacer algo. Además, los trasladaron de sus casas a enormes residencias comunales. Eso fue un pecado colectivo. Y todo lo que quieras. La caída de las costumbres fue enorme y la prostitución prosperó en Inglaterra durante ese tiempo. Porque de repente todas las normas morales se derrumbaron y todos pasaron por ese periodo. Eso es indudablemente cierto. Pagamos como sociedad por ello. Siempre es una ruptura. El cambio de paradigma siempre es una ruptura. Aquí hay matices y detalles que deben ser escuchados porque no podemos igualar los resultados y conclusiones. Algún país medieval o algunos países europeos con ese periodo soviético de reubicación masiva no forzada, crearon condiciones. Las empresas construyeron viviendas y otorgaron apartamentos, pero no de inmediato. Y había una carga monetaria. Mi madre levantó la tierra virgen. Mi madre fue a levantar la tierra virgen en una choza. Cuando dicen que luchan contra la baja natalidad, pagan dinero por el nacimiento de un niño. ¿Quién va a tener hijos por dinero? Solo quien no tiene dinero suficiente lo hace. La gente tiene hijos y forma familias al creer en el futuro. Sí, mi madre creía que sus hijos y nietos vivirían mejor que ella y dedicó su vida a eso. Ese es el motivo. Sobre el tema de la división tengo un ejemplo simple, muy simple. No sé, puedo estar equivocado. Vi que nuestro gobierno votó para asignar 1.000 millones de rublos para ayudar a los refugiados de Kursk. En nuestro pueblo, cerca de Moscú, también apareció, mi esposa lo está recogiendo todo. 1.000 millones de rublos. La dacha de Timur Ivanov, viceministro de Defensa, 1.000 millones de rublos comparables. Allí 100.000 refugiados, aquí uno. El salario de Sergei Kuznetsov,
que vino de NKL, con todos los bonos, 1.000 millones de rublos al año. ¿Cómo puede el sistema de evaluación de la eficacia social de Timur, Ivanov, Kuznetsov y 100.000 habitantes de Kursk ser equiparado? No entiendo en qué modelo se puede calcular esto. ¿Cómo se pueden estructurar estas relaciones de manera equivalente? Bueno, esperen. Evaluamos la eficacia del poder desde nuestros intereses, lo cual es incorrecto, porque el Estado es el portavoz de los intereses de la clase dominante y el aparato de represión de una clase por otra. Si miramos los intereses de los más ricos, es el Estado quien los considera tanto en dinero como mencionaste, como en perspectivas futuras, seguridad en el mañana. Hay, claro, algunos excesos que se manejan con arrestos y demás, pero entendemos que hay muchos como Sakarchenko o esos Cherkalin con miles de millones en sus casas y se sienten muy tranquilos en nuestro país. Hablamos sobre la experiencia soviética, yo conté sobre mi madre. ¿Cómo se asegura la estabilidad institucional del Estado y las oportunidades y proyectos innovadores? Con la homogeneidad interna de la sociedad, cuando todos vivimos con un mismo objetivo, cuando los intereses grupales o un pequeño grupo estrecho son lo que Chubais decía. Él decía que la tarea de la privatización era política, crear un nuevo apoyo para el poder de los oligarcas. Es decir, no era una tarea de llenar la economía, de impulsar el crecimiento, es una tarea política. El último clavo en el ataúd del comunismo, así es como lo formulaba. Y si no entiendes en la sociedad, ¿para qué es la SVO? Para los ingresos de Kuznetsov y Timur Ivanov. La gente en la Segunda Guerra Mundial sabía por qué luchaban. ¿No requerían pago por el franquismo? No necesitaban que les pagaran, sabían que luchaban por sus hijos, por su futuro, por sus países, y cambia. Las condiciones, la situación en la que se encuentra el mundo hoy, una tormenta política colosal que sacude a todos los países y a América y Europa. La principal ventaja competitiva de cualquier Estado nacional es la homogeneidad nacional, la comprensión de la unidad de objetivos, el reconocimiento social de estos objetivos y la disposición a arriesgar no solo dinero y bolsillo, sino su vida por este objetivo. Eso es lo que asegura la estabilidad del poder. Si no creamos una base así para el poder, un amplio apoyo social, porque eso te da derecho y oportunidad en las relaciones internacionales para dictar condiciones. Porque tienes un modelo, chicos, como la Unión Soviética, su modelo exportado. Chicos, miren cómo vive nuestra gente y comparen con cómo viven allí. ¿No podemos ofrecer un modelo así? No. Vivimos en el modelo que adoptamos en los años 90. Y dentro de este modelo intentamos resistir a nivel de valores tradicionales. Es decir, no tenemos la valentía histórica para declarar nuestro propio proyecto civilizacional. Lo máximo que podemos hacer es decir que somos un país homosexual, no homosexual, sino heterosexual. ¿Y por qué no podemos garantizar esto a la gente hoy? Porque es una gran tarea civilizacional. ¿Entienden? Pedir desde la tribuna, salir y decir todo lo bueno contra todo lo malo es fácil, pero darle forma de proyecto, es decir, forma de tareas, responsabilidades. Como leyes. Sí. ¿Y por qué no podemos hacerlo? ¿Por qué no puede hacerlo el poder? Porque viven en otra lógica, ¿entienden? Cuando otro de esos paradojas, en mi opinión. Porque cuando la privatización, muchos lo formularon así como Potanin, Friedman, Mordashov, es como si fueran agentes del proyecto nacional, serán agentes en el mercado global, pero se convirtieron en agentes del mercado global dentro del país. Es decir, todo cambió de lugar y así actúan. Si defiendes tu mandato, yo Potanin, a través de la ganancia ante el mercado internacional y no el interno, entonces para mí no significas nada. Yo defiendo allí. ¿Por qué las relaciones entre China, Rusia e India se construyen a través de empresas estatales? Porque las empresas estatales como Rosneft o Gazprom tienen un mandato diferente. No defienden competencias ante el mercado, sino ante el Estado. Los efectos sociales que surgen. ¿Por qué Rosneft construye esa planta de producción de petroleros? ¿Por qué desarrolla el este? Porque crea empleos, desarrolla la ingeniería de instrumentos, la construcción naval, y eso cuenta para la dirección. No es cuánto beneficio ha ganado y dinero. Pero ¿qué ha creado? ¿Qué puntos de crecimiento ha creado? Porque la tarea del Estado es crear zonas de certeza, comprensión,
por un tiempo determinado, de cómo se desarrollará la situación. Y solo entonces la gente dentro de un proyecto comienza a actuar de manera dirigida y justificada. Si esto no existe, si todos viven en modo anual, entonces es un hormiguero. Cada uno se ocupa de lo suyo. Usted dice que esos funcionarios, gobernantes, algunas élites económicas, simplemente lo ven de otra manera, ¿no? Son personas que tienen visiones ideológicas completamente diferentes. Son personas que persiguen objetivos completamente diferentes, están motivados. Dentro del mundo capitalista, estando en la cima de la cadena alimentaria, consideran su posición justificada, se ven más inteligentes que los demás, por eso están en esa posición. Arriesgaron mucho en los 90 o en los 2000, todavía probablemente arriesgan según la ley o su pellejo y creen que los demás viven pobres simplemente porque no trabajan. Esta es la diferencia entre el capitalismo occidental, el verdadero capitalista y el nuestro, porque cualquier tío serio occidental con mucho dinero, dinero viejo, en el fundamento de su negocio hay varios millones de huesos y sangre. ¿Sabe cuánto se derramó para que él lo hiciera? Entienden perfectamente que la naturaleza del dinero y el poder es social, no es comercial. El dinero no surge del comercio. ¿En qué se traduce esto? Esto en su comportamiento responsable ante los suyos. Por eso América responsable. ¿Sí? Fuerzas serias en la misma América e Inglaterra entienden que el contorno nacional es el soporte de ellos y también de su capital. Es indiscutible. No, pero los nuestros no pueden hacer eso porque tenemos un capitalismo colonial comprador. Lo obtuvieron todo bajo recibo en la oficina de Chichubais y no saben cuánto vale. Si la Unión Soviética construyó y entendió cuántas vidas, destinos, estaban invertidos en tal o cual objetivo alcanzado, no sé, el níquel de Norilsk todavía se descongela sobre huesos, eso estaba claro. Sabían lo que había allí y cuánto realmente valía, pero una persona que vino por 170 millones, compró 3.000 millones de ingresos anuales, no entiende los costos. Sin embargo, estoy de acuerdo en que el soporte de su negocio, su posición, es la estabilidad de sus fronteras nacionales para que no se preocupen por su idea de mañana. Sin embargo, el capital y su naturaleza se desarrollará de tal manera que en 10, en 30 años, en 50 vendrán sus herederos de la cohorte de la juventud dorada que no conocerán el valor de ese dinero. Y en eso está el problema, sí, de esa herencia que lleva a que las personas no movieron un dedo, no estudiaron ciencias, no arriesgaron nada, simplemente lo recibieron por ese derecho monopólico y lo manejarán absolutamente en sus propios intereses. Por eso el capital pasará a los más dignos. ¿Dignos en qué sentido? No en el sentido de que serán más inteligentes o que tienen un color de piel o sangre diferente, sino simplemente en su cinismo. Porque si una persona está dispuesta a pisotear cabezas, ganará en cualquier competencia. Hablando del jefe, ha mezclado dos temas, la formación de capital cuando estoy dispuesto a pisotear cabezas y la juventud dorada cuando llegan los hijos de Potanin. No son esas personas que pasaron con sangre en las rodillas. Crecieron en condiciones de invernadero en Londres, estudiaron en alguna escuela, en la universidad, es decir, son personas mimadas y acostumbradas. Sí, este es uno de nuestros problemas más serios, no solo nuestro, es un problema mundial. Cuando se formó una clase, y eso fue en los años 90, en las olas de la gran privatización, cuando de repente se inyectaron grandes cantidades de dinero en la economía mundial, injustificadamente grandes, y el volumen de liquidez superó 10 veces el volumen del PIB mundial. Es decir, está claro que en el mundo ni siquiera hay activos para cubrir ese dinero. De repente se volvieron locos. ¿Cómo manejar esto? Por supuesto, nuestros chicos viven en la lógica y hay que tomar a cualquiera de los nuestros. Es el eslabón medio de la burocracia. Hasta los 40 hay que ganar dinero y luego vivir tranquilo en Taiwán o Bali. Ir al extranjero, sí. ¿Cómo se llama ese que alquila apartamentos? Hay un término. Rinchista. Sí, es un tipo listo. Hay una jerga juvenil moderna que designa a estos chicos. Cuando el bienestar personal y propio se pone por encima de lo público, lo que aceptamos como modelo, todo se rompe. Esta fórmula solo te importa aquí y ahora. ¿Qué significa el juramento hipocrático? Que se vayan al diablo, yo soy más importante. Y entonces, ¿qué significa el deber hacia la patria, el deber militar, verdad? ¿Por qué tengo que ir a morir por todos? Tengo hijos allí, ¿por qué debo hacerlo? Explíquenme, ¿por qué? ¿Esto es un trofeo mundial para ustedes? Es un problema global. Claro, no es solo un problema ruso. No, se está rompiendo el modelo que se construyó entonces, porque existió mucho tiempo bajo presión.
en condiciones de competencia con la aparición de la Unión Soviética, porque se habla de clase media como el pilar del sistema occidental, pero la clase media es un fenómeno político, es decir, los estadounidenses y los ingleses, después de la aparición de la Unión Soviética y la política social anunciada, jornada laboral de 8 horas, baja médica pagada, descanso obligatorio, vacaciones, aumentaron los impuestos sobre la herencia y los ingresos hasta el 80%, ciencia progresiva. Sí, lo introdujeron y comenzaron a crear. Se resolvieron 2 tareas. Primero, limitar la oligarquía. Segundo, había que crear una clase media de consumo, porque el consumo impulsaba la industria. Cuando llegó el punto muerto, cuando los gastos publicitarios dentro de América se igualaron a las nóminas de las grandes corporaciones, se dieron cuenta de que necesitaban una salida internacional. Greenspan afirmó que el dólar solo sobrevive con acceso a activos extranjeros, lo que los estadounidenses estaban haciendo. Es decir, este modelo sí se topó con un límite. Así, un economista estadounidense, Herman Daly, propuso esta teoría del mundo completo. Una cosa es cuando el modelo se origina, se expande y captura espacio, y otra cosa es cuando ha abarcado todo el globo y ya está. No está diseñado para existir en condiciones estables, solo puede existir como expansión. ¿A dónde? Primero territorialmente y luego llevaron a cabo la expansión en el tiempo. Se emitió crédito a 50, 100 años y esos fondos ya están en el mercado de valores. ¿Y qué sigue? ¿Con qué van a respaldar sus obligaciones? Crisis estancada. Así es el mundo y todo esto se convierte en crisis políticas. No tengo que proteger lo que decíamos, mis contornos nacionales. ¿Cómo es eso? Solo puedo hacerlo si culpo a alguien. Si todo se reduce a una crisis política, y yo creo que los oligarcas mundiales se pondrán de acuerdo entre ellos con más gusto que con sus clases oprimidas, entonces la crisis política se pospondrá, pero los problemas sociales aumentarán. Ese es el principal problema. La desigualdad social se ha convertido en desigualdad entre estados. El 5% de los ingresos de la población de América supera el 60% de los ingresos de todo el mundo. Es decir, la ciudadanía estadounidense me asegura el nivel más alto. Soy un simple trabajador más que los ingenieros de India, en Rusia, los informáticos. La desigualdad ha adquirido un factor nacional, no social, sino nacional. Esto rompe las relaciones, porque muchos empiezan a entender. ¿Por qué? Porque hay un término así, exportación de pobreza. Importo riqueza, exporto pobreza. Trabajo barato, industrias pesadas, industrias sucias. Con América ahora se enfrenta a la restauración. Llevaron todo a China y Asia, industrias sucias y pesadas con mano de obra barata y sin seguros médicos. No hay pensiones allí, no había seguridad social, como vi en su momento el sistema iPad, iPhone, Corporación Apple. Costos internos, 30% ingresos, 30% marketing publicidad, 30% materia prima de la que está hecho, 2% mano de obra, y esos son los chinos. Es decir, la parte de los chinos, porque todo se producía allí, en China. La parte de los chinos en la industria electrónica mundial es del 30%, pero la parte de los salarios o ingresos de eso es del 3%. ¿Podía China vivir en tal sistema mucho tiempo? Sí, lo soportaron mucho tiempo porque les permitía desarrollarse tecnológicamente, traer aquí tecnología, producción. Cerraron los ojos. Los chinos aguantaron mucho tiempo, entendían que la ganancia vendría después. Hablábamos de una estrategia a largo plazo. La calcularon para ellos mismos. Y ahora han declarado sus derechos. Y ahora América tiene que lidiar con este monstruo. Intentaré ahora eludir las sanciones al 100% contra China. Todas las amas de casa de América se quejarán, porque todos los precios de los pañales incluso subirán 8 veces. Si no se traen de China, porque el salario en EU para la producción de pañales y en China. Bueno, este indicador en el gasto en el fondo de pago de salarios del 3% del total de costos no habla de un salario bajo, sino de una alta productividad laboral en tecnologías modernas que permiten a una persona hacer el trabajo de 1000. Y la misma historia con los pañales. Se puede interpretar así. Bueno, si tienes un 30% de marketing, publicidad a 3, ¿qué nuevas tecnologías en marketing y publicidad? Explíquenme. Ninguna en absoluto. Esto es intencionado. En una gran corporación occidental, aproximadamente el 15-20% se destina a publicidad. Y los gerentes se ven obligados a gastar este dinero en esa publicidad, a veces inconscientemente. Ahora tenemos publicidad de gasolineras. ¿Y con qué? ¿En qué se diferencia la gasolina?
es el mismo producto, gasolina, petróleo, producido en la misma refinería. ¿Por qué gastar dinero en publicidad? Porque en mi presupuesto está anotado que debo gastar este dinero. Es decir, es una norma generalmente aceptada, establecida, y lo gasto. Sí, las tecnologías empiezan a costar más. Y la organización institucional de la producción, la logística, la oficina empiezan a costar más que el trabajo en la máquina. Así que la estructura de ingresos y costos cambia, lo que decía, porque la oficina está allí, pero la producción aquí y la cantera, los recursos energéticos aquí en diferentes países, Oriente Medio, Rusia, China, EU, tienen diferentes intereses. En uno de sus artículos citó una interesante cita de Edmund Burke, quien dijo que si la riqueza es poder, entonces todo poder de una forma u otra inevitablemente se apoderará de la riqueza. Una cita muy pesimista, sí, considerando que la situación parece sin salida. ¿Qué opina? Bueno, sí, es el negocio más grande, la conversión de poder en dinero y dinero en poder. El señor Rockefeller, que construyó su imperio estandarizado en este principio, siempre decía, afortunadamente, la opinión pública no tiene influencia en el contrato privado, eso es uno. Y en segundo lugar, nunca compró nada, compartía influencia y formas de influencia. Es decir, al comprar, o más bien al absorber otras empresas, a menudo no cambiaba ni a las personas ni los sellos. En negociaciones, tras bambalinas, pasaban a ser propiedad. Y formalmente estaba el mismo líder, como una empresa independiente. Los formularios permanecían, las firmas. Nadie siquiera sabía. Es otro modelo de construcción. Las personas, los padres fundadores, DuPont y Morgan y Rockefeller y Harkness y Gould, todos entendían de dónde venían el dinero y el poder. Y entendían claramente la orientación social, entendían cómo y dónde influir. Hablé sobre Roosevelt. Nosotros traducimos el nuevo curso, pero hay una traducción más precisa y antitética. Nuevo trato. Propuso a la sociedad americana un nuevo trato para crear una clase media, para limitar esto. Obtuvo un amplio apoyo social para comenzar la caza de los gatos gordos y presionarlos con impuestos, obligándolos a trabajar para el Estado. Antes de él, los gastos del gobierno federal, los impuestos, representaban el 3% del total de todos los municipales. Después de él, ya llegaron al 50%. En ese momento la élite, no tanto americana como mundial, no tenía muchas posibilidades de protestar porque la Gran Depresión había puesto de rodillas a todo el sistema, que parecía un pedestal dorado, y luego la gente comenzó a refugiarse en cartón. Como dicen ellos mismos, llamaban comunista a Roosevelt por intervenir en la economía y pisotear todos esos fundamentos liberales. ¿Lo llaman insulto, sí, comunista? Bueno, sí. Y los partidarios del nuevo curso o nuevo trato llamaban a este principio, que está basado en la libertad del mercado, lo reformatearon en una hada perezosa. Los que no quieren trabajar ni mejorar la sociedad y creen que el mercado lo resolverá todo, son hadas perezosas que no hacen nada. No, esos padres fundadores entendían perfectamente cómo funciona esto. Además, formaron esta configuración política, la compraron, cambiaron el sistema político. Antes el sistema político de EEU se basaba en máquinas políticas. El partido elegía a los suyos, si eras elegido luego obtenías un cargo y parte de tu dinero debías aportar al fondo del partido hasta las próximas elecciones. Aprobaron una ley que eliminó la posibilidad de financiarse con fondos de los miembros del partido y había que buscar financiación para las elecciones por otro lado. ¿Dónde buscar? Solo con los grandes del negocio. En nuestras elecciones americanas medimos la cantidad de donaciones por día. Yo, como candidato, debo ir a pedir apoyo a los grandes. Clásico de la democracia burguesa. Chicos, ¿cuánto vais a dar? ¿Qué hace el presidente que se despierta al día siguiente? ¿A quién le debo? ¿A quién estoy en deuda? ¿Y cómo debo trabajar esto? No necesariamente con dinero, con órdenes. Lealtad, lobby. Lobby, sí, aprobación de ciertas leyes, reducción de impuestos, lo que sea, asignación de contratos. Es decir, ¿no? Es un principio así. Sí, pero ellos realmente entendieron, no fue que el gran negocio rompiera a Roosevelt, hubo una simbiosis. El modelo se fusionó, se fusionaron los negocios y el poder político y adquirieron un objetivo común. Se encontraron
Si antes tenían guerra, el asesinato de Garfield. Primero sometieron completamente el sistema político a sí mismos. Roosevelt obligó, chicos, si los beneficiarios del proyecto son 3, 5, 10, 20 personas, la mayoría de la población pierde. Perderemos la carrera internacional y perderemos todo lo que se pueda. Por eso, chicos, compartamos. Si queremos que todo esto se recupere mañana, tomaremos Europa, África. La Unión Soviética tarde o temprano caerá. Desmantelaremos el último recurso que tenían. Estaban explorando Europa del Este. Se refiere al legado soviético, no solo la Unión Soviética. También Hungría y Polonia, activos industriales colosales que no estaban integrados en el mercado financiero mundial del dólar. Y de repente ante ellos esto, Libertad. riqueza. ¿Disfruta? Sí, riqueza. Vamos, conviértelo en dinero. ¿Cómo? Tomaste acciones, las emitiste, las lanzaste al mercado de valores, mostraste el volumen de producción y ahí tienes ganancias de la nada. No hiciste nada y ahí está al lado. Por eso, claro, había colosales, es decir, es un salto que infló una burbuja financiera colosal y estamos en esa burbuja en el 8-9, cuando el alivio cuantitativo aún estaba inflado más fuerte. Es decir, la Fed actuó como banco central del mundo, banco central directo del mundo, porque financiaron no solo sus bancos, financiaron bancos europeos y el Banco Central Europeo, es decir, actuaron como fuente de liquidez y de efectivo para otros bancos centrales, es decir, es la legalización del modelo del dólar, cuya muerte ahora se menciona. La gente dice, y probablemente con razón, cuando también decimos, pero hay que entender que en este modelo están endeudados tales chicos y dentro de nuestro país están endeudados, bueno, y ellos tienen obligaciones. Todos se están hundiendo. Si todo esto explota, es imposible sin consecuencias para el nivel de vida de toda la población. No solo los oligarcas. Esta caída será colosal. Escuchen desde fuera. Dices que será terrible, por eso es poco probable o imposible. Ahora, alrededor del dólar y el modelo hay miedo porque nadie ofrece un modelo alternativo. Ahora tenemos a los BRICS reunidos, sí, dijeron que es una organización, hicieron una declaración conjunta. Chicos, ¿qué proponen? ¿Qué significa que nadie propone, pero hay una alternativa? ¿Cuál? Es evidente que los clásicos del marxismo decían que la contradicción irresoluble en la sociedad entre el carácter social de la producción y el carácter privado de la apropiación se manifestará periódicamente en crisis de sobreproducción, que este sistema, mediante la expansión del crédito y la estimulación de la demanda interna, la estimulación artificial de la demanda durante mucho tiempo, un tiempo colosalmente largo, pudo posponer, no resolver, porque en ese caso el crédito no se inflaría y se infla no solo en Rusia o América, sino en todo el mundo. Y algunos laureados del Nobel en Economía que reciben medallas y premios por esto intentan resolver este problema, pero no pueden. Resuelven el problema, no sé, de cómo salvar un banco de la quiebra o algo más, pero no entienden cómo salir de esta situación. Y los únicos que proponen esta solución son los izquierdistas, los comunistas, los marxistas, que dicen que no podrán desarrollarse, no podrán estimular la demanda infinitamente. Por cierto, constatar la finitud del modelo existente no es solo de los izquierdistas. Creo que cualquier persona sensata lo entiende. De acuerdo. Pero propongan un modelo, porque el modelo, repito, son indicadores de proyecto. Con una cartera de grandes pedidos y proyectos, con efectos calculados, inversiones. Y si todos tus ahorros están en la zona del dólar, 50 años hechos. Si todos tus grandes jugadores están endeudados por 50 años en estas burbujas, ¿te imaginas cómo debe ser la lista? ¿Qué fuerzas están involucradas para cuando nos dicen que, bueno, un ejemplo simple, cómo el dinero presiona? ¿Por qué? El tránsito a través de Rusia hacia Europa es más rápido y más barato territorialmente que a través del Golfo Pérsico, incluso que a través del norte. ¿Por qué no? Sí, porque enormes compañías navieras, dinero invertido, compañías de seguros, transportes, todo está endeudado por 50 años adelante y ya vendido. Y vendido, sí, y es este dinero el que resiste, que va a los parlamentos nacionales, legislaciones. Si la codicia es el principal criterio de evaluación de la eficacia de una persona y el dinero, entonces, ¿conoces ese dicho? Si eres tan inteligente, ¿por qué eres tan pobre, verdad?
¿Quiénes son nuestras autoridades en pensamiento económico y estatal? Potanin, Grivasco. Son personas que en su vida no se destacaron en nada especial en el ámbito científico, en nada, pero ahora son autoridades. Perdón, supongamos, por ejemplo, que no fueran Potanin y Deripaska, que fueran economistas liberales capitalistas, pero tampoco pueden resolver esta ecuación. En mi opinión, esto es intencional. Está diseñado y fue hecho conscientemente en el marco de la limpieza que tuvo lugar en las mismas universidades americanas de la Ivy League. Antes, la educación estaba a cargo de la iglesia, el obispo. Ofrecía una cosmovisión coherente, tenía bibliotecas en las iglesias, existían colosales. Y el sistema creado, la financiación, limpiaron todo. Limpiaron principalmente las ciencias sociales, eliminaban a todos los profesores. Fue una casa de brujas limpiada. ¿A qué viene esto? A que se creó un entorno científico que no busca la verdad, sino que justifica el sistema de existencia y el modelo. Busca razones. Y nuestro entorno científico. Adoptamos estándares científicos. ¿Sabes qué me preguntaron antes de la entrevista? ¿Sabes que en una revista científica, para publicar un artículo, hay que pagar dinero por ello? ¿Qué calidad de educación científica? Y para defenderse hay que traer un montón de dinero. ¿Y qué es más importante, mis conocimientos o si tengo dinero o no? ¿Qué obtenemos al final? ¿Qué tipo de entorno educativo obtenemos? Hemos conseguido un entorno pedagógico. Sin embargo, sobre el tema de lo que se elimina y demás, no puedo estar completamente de acuerdo con usted aquí, porque los economistas del pasado, como Adam Smith, hablaban bastante abiertamente sobre los problemas del sistema capitalista. Reconocían estos peligros. Se ha olvidado. Y eso se ha olvidado y hoy parece que no existe. Un ejemplo sencillo, sí. Adam Smith decía que el mercado solo puede existir en una sociedad de cristianos decentes, donde nadie puede engañar a otro. Es decir, él ponía el marco moral por encima del mercado. ¿Qué hicieron los economistas modernos y las industrias liberales? Subordinaron la moral al mercado, transformando la caridad y la misericordia en relaciones públicas. Es una industria. Y en eso radica su ventaja y su verdad, porque resultaron ser más realistas y, digamos, más directos que algunos filósofos ingenuos del mundo capitalista naciente. Porque el instinto animal está presente en cualquier ser humano y cada uno probablemente tiene su precio. Pocas personas están dispuestas a morir por una idea. Eso es seguro, eso es poco. Hablamos de la primera generación, la revolucionaria, la soviética, y luego sobre el entorno renegado, porque una cosa es cuando obtienes dachas por nomenclatura y al irte te dan un buen apartamento, pero ya no posees esa dacha ni ese apartamento que tenías. Y tu firma valía $100 millones, pero en la jubilación vale 3 rublos o 100 rublos o 200 rublos. ¿Quieres asegurar algo para tus herederos? La Unión Soviética se desintegró por el principio de las élites nacionales. Menos pero mío, autogestión republicana, luego autogestión regional. ¿Qué es la autogestión? Es mi propiedad, yo soy el dueño aquí. Adelante. El sistema ruso actual está estructurado así. La desintegración de la Unión Soviética es un tema para otro programa. Aquí nos enredaríamos, es otro asunto. Me gustaría esta cita de Burke, que usted confirma, dice que tiene sentido. Justamente en el siglo XVIII, decir que cualquier poder se apoderará de la riqueza probablemente sería lógico porque no había reflexiones filosóficas, conclusiones de que la sociedad realmente podría ser completamente diferente y no estar subordinada a los intereses del lucro, sino a la satisfacción de los intereses de la sociedad. ¿Dónde está la economía planificada en estos gráficos que usted presentó como ejemplo? Al final evaluará no cuánto ganará Potanin, sino cuántos ciudadanos podrán obtener viviendas gratuitas con tal curso de desarrollo. En cuanto a Burke, daré un ejemplo sencillo. Putin acababa de llegar al poder, tenía reuniones frecuentes con los oligarcas, y en una de las reuniones Jodorkovsky le preguntó, no entiendo, le dijo a Vladimir Vladimirovich Putin, ¿por qué hay tanta competencia para entrar en las escuelas de derecho, en el instituto de policía, digamos 5 personas por lugar, y el salario es de 200 rublos, mientras que en el sector del petróleo y gas la competencia es de 2 y el salario es de 1000? A Jodorkovsky le explicaron que las armas siempre son más fuertes que el dinero, y el Estado y el poder son más fuertes que el dinero, si es poder.
Y si ese poder se basa en un amplio consenso social, si Stalin salía al Congreso y mostraba estos traidores traicionaron a la patria y el Congreso se levantaba y 40.000 personas, delegados, aplaudían, ¿qué haces? Vas a escribir una confesión, no puedes ir contra la máquina, ¿verdad? ¿Existe ahora un apoyo así para el poder moderno? Es posible. Puede. Si es un poder normal, se anuncia un proyecto social abiertamente y no lo oculta en intereses grupales, como usted decía. Y eso es cierto porque aquí se habla de las torres del Kremlin, de los enfrentamientos de las torres, nadie habla de política social. Aquí la política es de compra de la población. Una vez más, ¿cree que en las relaciones capitalistas, en los modos de producción, puede haber un proyecto? No, eso rompe, ¿no? Porque si no juegas en la oscuridad, con intereses ocultos con la población, si les anuncias un proyecto debes explicarles claramente, como decíamos, sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la industrialización, sobre el sistema soviético. Debes explicar, este es el proyecto, tendremos esto y aquello en 50 años. ¿Quién arriesga qué? ¿Quién se pone en este altar? ¿Y cuáles serán los beneficios para cada uno? Es decir, la gente debe entender para qué, por qué y qué al final. Si no creas un consenso amplio y decides en un círculo estrecho cómo está estructurado el poder aquí. Nuestro gobierno no se responsabiliza del desarrollo del país ni de la industria, solo de la parte de gastos. Y de la parte de ingresos, la inversión, se encargan las grandes empresas, incluidos los oligarcas. Es decir, si Mishustin responde a Silvanov sobre cuánto destinar a la producción militar, qué pensiones, qué presupuestos, algunos RTT para los refugiados, entonces para el dinero de los ingresos por exportación se dirigen a estos chicos y empiezan a hablar con ellos. Y ahí solo la primera persona lo resuelve, ahí Mishustin no juega. Por eso lo que para una empresa estatal como Rosneft son inversiones en desarrollo, para Silvanov son ingresos perdidos del presupuesto. Él vive el día a día, no en el aumento de empleos o impuestos, pero eso será en 5 o 10 años. Además, gastos ineficaces. Y si son perdidos, entonces son ineficaces, porque perdemos si el Estado gasta suficiente en defensa y educación, siempre tendrá dinero para todo lo demás. Es decir, 2 circuitos, científico, educativo y de contraseguridad. Si lo aseguras y creas garantías internas, siempre podrás ganar para todo lo demás. Muchas gracias por encontrar tiempo para participar en esta discusión y arrojar luz sobre muchas cuestiones. Si lo hiciste, gracias a Dios. Estimados amigos, hoy estuvimos con Leonid Viktorovich Krutakov y su servidor Nikolai Bondarenko. Hasta la próxima. Luchen por sus derechos.